nosotros el doctor Miguel Ángel Martín, es abogado, él es además decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad José Antonio Páez, experto en resolución de conflictos, que es precisamente el tema que nos trae o que nos va a ocupar la mañana de hoy. Doctor Martín, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Buenos días, Gabriel, gracias por la invitación. Son varios los temas y usted como experto en resolución de conflictos, queremos conversar con usted respecto de lo siguiente. En primera instancia, para mañana se tiene previsto un nuevo encuentro entre gobierno y oposición con el acompañamiento o la mediación del Vaticano y la UNASUR, varios expresidentes además también, donde está incluido, por cierto, el ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Hay varias precisiones antes de pasar con algunos aspectos específicos. ¿Realmente esto es una mesa de diálogo, de negociación o de resolución de conflictos? Sí. Bueno, yo creo que hay que aclarar el tema del diálogo, porque en mi opinión ha sido mal vendido. El diálogo conduce a una mesa de negociación, y para que se inicie un proceso de diálogo tiene que haber acuerdos específicos, tomando en cuenta quiénes van a ser los que van a servir de facilitadores, mediadores, cuáles son los puntos de agenda, los lugares de reunión, el tiempo de reunión y los temas que van a ser tratados para poder entrar a un proceso de negociación. En nuestro país nosotros no hemos entrado todavía a una mesa de negociaciones. Se está haciendo un inicio del proceso para la solución del conflicto con el acompañamiento de la Iglesia y otros personeros expresidentes de la región. Es decir, que hasta ahora no se puede hablar de mediación, sino solo de acompañamiento por parte del Vaticano. Sí, el Vaticano está haciendo un trabajo de facilitación por la vía del acompañamiento para tratar de comunicar a las partes y lograr que ellos se sienten en una mesa de negociaciones para comenzar a resolver los problemas más importantes que tiene el país. Ahora, doctor, en este caso, por ejemplo, vamos a revisar solo rápidamente varios titulares que, bueno, se publican todos los días, pero particularmente el día de hoy. Vamos a chequear, equipo, por favor, el diario 2001. El diario 2001 presenta en el cintillo inferior. Preste atención usted para que nos ayude a entenderlo, este titular. La Mesa de la Unidad exige respuestas ya para el diálogo. En el diario El Universal chequeamos, entre otros titulares, Cabello pide al Papa instar a diálogo interno, primero en la Mesa de la Unidad Democrática. El diputado Cabello consideran que están tan divididos en la Mesa de la Unidad que es mejor que dialoguen entre ellos primero para luego dialogar con el gobierno. Y en el diario El Nacional, este titular: Capriles niega muerte del revocatorio, el gobierno lo tiene secuestrado y están proponiendo adelantar las elecciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, es decir, a un proceso de elecciones generales. Ellos han dicho que si no se logran gestos importantes para la reunión de mañana, no van a continuar en esta mesa de diálogo o de conversaciones con el gobierno nacional. ¿Usted qué opina? Bueno, mira, el filósofo Platón, quien hizo un estudio sobre el diálogo, dentro de sus ensayos, señaló, y esto creo que es enfático apuntarlo para el problema de Venezuela, que las partes que están en conflictos tienen que asumir la conciencia del problema. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Y, por supuesto, planteárselo con mucha sinceridad. Yo veo en estos titulares que tú acabas de revisar, observo dos cosas puntuales. Una, del lado del gobierno, el presidente comenzó con un buen pie cuando se dirigió al Vaticano pidiendo la facilitación para poder comunicarse con la oposición. Y eso habla bien de las intenciones del inicio de estas conversaciones. Sin embargo, vemos como algunos personeros del gobierno, entre ellos ministros, diputados, gobernadores y alcaldes, han hecho manifestaciones en forma agresiva. Precisamente el Vaticano, una de las cosas que pidió fue bajar el tono. Fue bajar la intensidad del tono, porque si no es muy difícil llegar a ciertos acuerdos.
por lo menos los acuerdos necesarios para poder sentarse en una mesa de negociaciones. El hecho de que personeros del gobierno ataquen el diálogo, cuestionen el diálogo, significa que el presidente de la República tiene adversarios internos que le están generando, obstaculizando el proceso de diálogo. O sea que, por ejemplo, perdón, para atajarle esto, doctor Martín, o sea que cuando, por ejemplo, el diputado Cabello dice que es mejor que el Papa inste a la mesa de la unidad a dialogar internamente entre ellos para luego dialogar con el gobierno, porque dice que están divididos, no está voluntad popular en la mesa de diálogo, etcétera, pudiera estarse dando algo similar, solo que soterrado en las filas del propio gobierno nacional, sectores que no quieren diálogo o no están en el diálogo. Por ejemplo, el Partido Comunista ha dicho públicamente, el Partido Comunista integra la alianza del Gran Polo Patriótico, que ellos no se sienten representados en esa mesa de diálogo. Bueno, hay un problema también de divismo y de vanidad en muchos personeros, en los políticos que quieren ser protagonistas. Aquí hay algo que podemos ver en la foto que cuando se inició el diálogo, y es que el presidente de la República aparece dirigiendo el diálogo como que es él el que va a tomar las decisiones. Y por el otro lado, existen los personeros de la oposición que también, y ha sido demostrado, tienen la toma de las decisiones porque ellos hicieron una suspensión de algunas actividades que estaban realizando por petición de la Iglesia. Esta foto que tenemos, por cierto, acá en nuestra pantalla, no sé si nos podamos ir, el director, con esta foto a full pantalla, porque usted señalaba precisamente eso, la puesta en escena de lo que fue el inicio del diálogo. Se observa al presidente de la República, allí lo tenemos en pantalla, en el centro de la mesa de diálogo como presidiendo la mesa. Esto fue un error de la puesta en escena, que la oposición aceptara precisamente que eso se haya colocado así. Yo creo que eso es un mensaje para el chavismo. El presidente es quien va a tomar las decisiones. El presidente es quien va a dirigir por el gobierno el proceso de diálogo. ¿Por qué no están, por ejemplo, allí en esa mesa? Yo se lo pregunté, por cierto, a uno de los señalados, al gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami. Hay personas que desde oposición dicen, bueno, en esa mesa no está sentado ni Tarek El Aizami ni Diosdado Cabello, que son de las figuras consideradas radicales del gobierno nacional. Enrique Capriles, por ejemplo, dice, solicitamos que en esa mesa esté el general en jefe Vladimir Padrino López. ¿Qué pasa con estas figuras que no están en el diálogo? Bueno, quizás estas personas, bueno, primero no fueron invitadas, porque si no hubiesen estado allí. Y segundo, quizás son un factor que puede obstaculizar el diálogo. Prueba de ello, vemos como el gobernador, en el caso del gobernador de Aragua, una vez que se inició el proceso de diálogo, comenzó a hacer algunos señalamientos que eran inconvenientes cuando tú estás en un proceso de negociación. Es evidente que no es conveniente para el proceso que se quiere realizar. Ahora, hay otro aspecto que es necesario, que no quiero que se me pase por alto, que es desde el punto de vista de la oposición cuando se sienta en la mesa de diálogo. La oposición, por petición de la Iglesia, y es bueno precisar que la Iglesia está haciendo un acompañamiento, suspende dos actividades que ya estaban agendadas para la oposición, como lo es el juicio político del presidente, y la marcha Miraflores. Y la marcha para Miraflores. Las consecuencias de haber suspendido eso, doctor, me lo va a comentar al regreso de esta breve pausa, porque son las 7:10 de la mañana. Tenemos que ir en breves minutos a una pausa comercial.